A comienzos del siglo XIV, Europa occidental era un entramado de linajes, vasallajes y ambiciones cruzadas. Ninguna rivalidad condensaba mejor las tensiones de este orden feudal que la que existía entre Francia e Inglaterra. Ambos reinos estaban entrelazados por siglos de matrimonios, herencias y posesiones compartidas, pero bajo esa aparente fraternidad se escondía una disputa territorial y dinástica que se arrastraba desde la conquista normanda de 1066. Cuando Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, invadió Inglaterra y se coronó rey, el monarca inglés se convirtió, paradójicamente, en vasallo del rey de Francia. Esta contradicción jurídica marcó la relación entre ambos reinos durante generaciones. Los monarcas ingleses, descendientes de la casa Plantagenet, controlaban vastos dominios en territorio francés, como Aquitania, Gascuña, Anjou y Normandía, lo que les otorgaba una riqueza y una influencia que a menudo superaban la del propio soberano francés. Aquello era una humillación que los Capeto, la dinastía reinante en Francia, nunca aceptaron de buen grado. Durante los siglos XII y XIII, la corona francesa fue emprendiendo una lenta pero constante política de consolidación. Reyes como Felipe II Augusto y Luis IX lograron reducir el poder de los grandes vasallos y recuperar territorios que habían estado bajo dominio inglés. En 1204, Normandía cayó definitivamente en manos de Francia, y con ello se rompió una de las columnas del poder inglés en el continente. Sin embargo, la pérdida no resolvió el conflicto, sino que lo desplazó hacia nuevas zonas de fricción, especialmente en el suroeste de Francia, donde los ingleses conservaban Gascuña y Guyena, regiones vitales para el comercio del vino y la lana. El Mar del Norte y el Canal de la Mancha se convirtieron en corredores de tensión. En Flandes, una región económicamente próspera gracias a su industria textil, las ciudades dependían de la importación de lana inglesa, lo que las acercaba políticamente a Inglaterra. Pero los condes flamencos, subordinados al rey francés, intentaban mantenerse fieles a París. Esa dualidad convirtió a Flandes en un polvorín comercial y político, cuyo control sería determinante en el futuro conflicto. Mientras tanto, el poder en Inglaterra se afianzaba tras un siglo de evolución institucional. El Parlamento comenzaba a tener un papel cada vez más visible en la recaudación de impuestos, y la administración real se había consolidado. La isla había conocido rebeliones y reformas, pero su gobierno central era más estable que el de su rival continental. Francia, por el contrario, aún se debatía entre el peso de la nobleza feudal y el deseo de la monarquía de afirmar su autoridad sobre los grandes señores. Culturalmente, ambos reinos compartían raíces profundas. La aristocracia hablaba el mismo idioma, es decir, el francés normando, y sus costumbres cortesanas eran similares. Los matrimonios mixtos entre nobles ingleses y franceses eran comunes, reforzando vínculos de sangre que, lejos de suavizar las diferencias, complicaban aún más la cuestión sucesoria. La realeza inglesa tenía derechos de propiedad y herencia sobre tierras francesas, pero las leyes feudales los obligaban a rendir homenaje al monarca francés, generando una relación de dependencia intolerable para un rey que gobernaba su propio reino. En el fondo, la rivalidad tenía dos dimensiones. Por un lado, una pugna feudal por la soberanía. ¿Debía el rey de Inglaterra someterse al de Francia en lo que respectaba a sus dominios continentales? Por otro, una competencia económica por el control de las rutas marítimas, el comercio textil y la influencia política sobre los estados vasallos del norte de Europa. Ambas tensiones se intensificarían cuando la dinastía Capeto comenzara a extinguirse, dejando tras de sí un vacío sucesorio que cambiaría para siempre la historia europea. A principios del siglo XIV, Francia era el reino más poblado y, en apariencia, el más poderoso de Europa occidental. Su economía, sin embargo, sufría los efectos de una agricultura frágil y de continuas disputas internas entre la nobleza. Inglaterra, más pequeña y menos rica en recursos, compensaba sus limitaciones con una administración más eficiente y una marina cada vez más activa. En la superficie, los dos reinos parecían destinados a coexistir. En realidad, se preparaban para una confrontación inevitable. El punto de quiebre se acercaba. La crisis sucesoria en Francia y el reclamo de Eduardo III. El año 1328 marcó un punto de inflexión en la historia de Francia.
La dinastía Capeto, que había gobernado ininterrumpidamente desde hacía más de 3 siglos, se extinguía con la muerte de Carlos IV el Hermoso, el último de los hijos de Felipe el Hermoso. Sin heredero varón y sin descendientes directos masculinos en la línea Capeta, el trono quedó en disputa. Lo que en apariencia era un simple problema dinástico se transformó en una tormenta política que arrastraría a Europa a más de un siglo de guerra. La ley feudal no ofrecía una respuesta clara. En Francia existía la llamada Ley Sálica, una tradición jurídica que excluía a las mujeres del derecho de sucesión a la corona. Según esta norma, solo los varones podían heredar el trono o transmitir derechos sucesorios. Sin embargo, la ley sálica era más una interpretación flexible que una legislación formal. En tiempos de necesidad había sido ignorada o reinterpretada, y muchos pensaban que el parentesco más cercano debía prevalecer, sin importar el género intermedio. Carlos IV había dejado una hermana viva, Isabel de Francia, casada con Eduardo II de Inglaterra. Su hijo, Eduardo III, era por tanto nieto de Felipe el Hermoso y, en consecuencia, el pariente varón más directo de la línea Capeta. Para muchos, esa ascendencia lo convertía en heredero legítimo al trono francés. Pero aceptar a un rey inglés como monarca de Francia implicaba unir bajo una misma corona a 2 de los reinos más poderosos de Europa, algo que la nobleza francesa consideraba intolerable. El poder de decisión recayó en los pares del reino, los grandes nobles y prelados convocados en asamblea. Ellos eligieron como sucesor a Felipe de Valois, primo del difunto rey, quien fue coronado como Felipe VI de Francia. Era un Capeto por sangre, aunque de una rama secundaria, y su ascenso se justificó en la aplicación estricta de la ley sálica. Ningún trono francés podía transmitirse a través de una línea femenina. La decisión pretendía proteger la independencia del reino frente a Inglaterra, pero plantó la semilla de un conflicto dinástico que Eduardo III jamás olvidaría. Al principio, el joven monarca inglés, recién consolidado en su trono tras el turbulento reinado de su padre, aceptó la situación. En 1329 viajó a Amiens y rindió homenaje a Felipe VI por los feudos que aún conservaba en Francia, especialmente el ducado de Guyena. Sin embargo, aquel gesto no era más que una tregua diplomática. El homenaje se realizó con reservas y el resentimiento inglés permaneció latente. La tensión se agudizó por cuestiones económicas. El comercio de lana inglesa con las ciudades flamencas dependía de la estabilidad entre ambos reinos, y la política francesa buscaba controlar Flandes, afectando directamente los intereses ingleses. Felipe VI, consciente del poder de la industria textil flamenca, intentó someter a las ciudades rebeldes que mostraban simpatía por Inglaterra. El conde de Flandes, Luis de Nevers, aliado del rey francés, fue derrocado temporalmente por una revuelta de artesanos y comerciantes apoyados por los ingleses. Desde Londres, Eduardo III comenzó a financiar discretamente a los opositores de París, en un juego de influencias que anticipaba la guerra abierta. En paralelo, las tensiones comerciales se mezclaron con disputas marítimas en el Canal de la Mancha. Corsarios de ambos lados atacaban navíos mercantes y la frontera entre guerra y piratería se desdibujaba. En 1336, el Papa Benedicto XII intentó mediar en la creciente hostilidad, pero la diplomacia apenas podía contener un conflicto que combinaba ambición, orgullo y herencia. Felipe VI confiscó los bienes de varios aliados de Inglaterra en Francia y en 1337 dio un paso decisivo. Declaró la confiscación del ducado de Aquitania, alegando que Eduardo III no había cumplido con sus deberes feudales. Aquello equivalía en la práctica a una declaración de guerra. El golpe fue intolerable para el monarca inglés. En respuesta, Eduardo III proclamó oficialmente su derecho al trono francés, reclamando la corona en nombre de su madre, Isabel de Francia. Mandó acuñar monedas con las armas de los reinos de Francia e Inglaterra unidas y añadió a su título el de Rey de Francia. Con este gesto simbólico, el conflicto sucesorio se transformó en una guerra total. No se trataba solo de recuperar un ducado, sino de conquistar una corona. El reclamo inglés encontraba apoyo en muchos rincones del continente. En Flandes, las ciudades industriales, dependientes de la lana inglesa, veían en Eduardo III un aliado natural. En Alemania, el emperador Luis de Baviera reconoció su derecho al trono francés, buscando debilitar a París.
Felipe VI, por su parte, consolidó alianzas con Escocia y con algunos principados del norte de Italia. La red de compromisos y traiciones creció rápidamente y en poco tiempo Europa se hallaba dividida entre los partidarios de cada monarca. El orgullo nacional, aunque aún incipiente en la mentalidad medieval, comenzó a perfilarse. Los ingleses se veían a sí mismos como un pueblo insular distinto, disciplinado, con una monarquía fuerte y una identidad en construcción. Los franceses, por su parte, se percibían como herederos de una civilización superior, el corazón de la cristiandad y la cultura cortesana. En ese choque de identidades se gestaba algo más que una disputa de herencias, una lucha por el dominio político y moral de Europa occidental. En 1337, tras años de provocaciones, confiscaciones y alianzas cruzadas, las hostilidades se volvieron inevitables. Las flotas comenzaron a movilizarse, los puertos se fortificaron y los nobles de ambos reinos convocaron a sus vasallos. En las ciudades costeras de Inglaterra se construían barcos y se reunían tropas. En el norte de Francia se preparaban las defensas y se reclutaban mercenarios genoveses para reforzar la marina real. El sonido de los martillos en los astilleros era el preludio del estruendo de una guerra que marcaría siglos de enemistad. El 24 de mayo de 1337, Felipe VI confiscó oficialmente los territorios de Eduardo III en Francia, declarando que sus posesiones quedaban bajo la autoridad directa de la corona francesa. 2 semanas después, Eduardo respondió enviando cartas de desafío, un ritual feudal que equivalía a una declaración formal de guerra. La maquinaria bélica se puso en marcha. La Guerra de los 100 años había comenzado. El estallido de la guerra, 1337. En la primavera de 1337, Europa se vio sacudida por una nueva conflagración que superaba las fronteras de la tradición feudal. La declaración de Felipe VI, confiscando las posesiones de Eduardo III en Francia, fue la chispa que encendió un conflicto prolongado, en el que se entrelazaron ambiciones personales, rivalidades económicas y el renacimiento de viejos odios nacionales. La llamada Guerra de los 100 años no comenzó con un único disparo, sino con una sucesión de provocaciones, desafíos y maniobras diplomáticas que convirtieron el continente en un tablero de poder. En Inglaterra, la noticia de la confiscación provocó indignación. Eduardo III reunió a su consejo y al Parlamento, apelando no solo al honor del reino, sino a la justicia de su reclamo dinástico. El rey inglés presentó su causa como una defensa legítima de sus derechos hereditarios y, sobre todo, como una respuesta al agravio francés contra la soberanía inglesa. El Parlamento aprobó la financiación de una campaña militar, respaldando la idea de que el monarca debía reclamar lo que le pertenecía por derecho. Las tensiones comerciales reforzaron la urgencia de la guerra. El próspero comercio de lana inglesa hacia Flandes había sido interrumpido por las políticas proteccionistas de Felipe VI. Las ciudades flamencas, dependientes de ese suministro, se enfrentaban a una crisis económica. Gante, Brujas e Ypres, los grandes centros manufactureros, vieron en Eduardo III no solo un aliado político, sino un salvador de su sustento. La alianza anglo-flamenca se selló con pragmatismo. Los tejedores flamencos necesitaban la lana inglesa y Eduardo necesitaba su apoyo logístico y financiero en el continente. Mientras tanto, Felipe VI aseguraba sus propios pactos. Selló alianzas con Escocia, tradicional enemiga de Inglaterra, garantizando así la amenaza de una invasión al norte británico. En el sur, firmó acuerdos con el Reino de Castilla para fortalecer su poder naval. Francia, pese a sus divisiones internas, era aún una de las potencias más ricas de Europa, capaz de reclutar decenas de miles de hombres y contratar flotas genovesas experimentadas. Sin embargo, su ejército seguía dominado por la vieja nobleza caballeresca, confiada en el honor, el combate cuerpo a cuerpo y las cargas de caballería, mientras que Inglaterra comenzaba a modernizar su estructura militar. La movilización fue lenta, pero meticulosa. En los puertos ingleses de Portsmouth y Southampton se alistaban carpinteros, arqueros y marineros. Las flotas de transporte se organizaban junto con los primeros buques de guerra, dotados de catapultas, ballestas y arqueros. En Francia, los heraldos reales recorrían las provincias convocando a los señores feudales bajo la ban et arrière ban, la antigua llamada a las armas del rey.
Miles de caballeros respondieron con entusiasmo, sin imaginar que las guerras medievales estaban a punto de transformarse en algo completamente distinto. El primer frente no fue terrestre, sino marítimo. Los ataques piratas en el Canal de la Mancha se multiplicaron. Los corsarios franceses saquearon Southampton y Plymouth, mientras los ingleses respondían atacando Boulogne y Le Tréport. Los mares se llenaron de galeras mercenarias, muchas de ellas italianas, contratadas por ambas coronas. Era una guerra híbrida, donde las fronteras entre lo militar y lo económico se desdibujaban. Cada barco hundido o incautado era una pérdida de oro, mercancías y moral. En 1338, Eduardo III cruzó el canal por primera vez, acompañado de sus aliados flamencos y del emperador Luis IV de Baviera, quien le reconoció formalmente el título de rey de Francia. Este gesto, más simbólico que práctico, le otorgó legitimidad ante los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también lo comprometió con una costosa campaña en el continente. Su ejército, aunque disciplinado, era pequeño para una guerra de conquista. La economía inglesa, basada en impuestos al comercio de lana, apenas podía sostener una campaña prolongada. La estrategia inicial fue la de una guerra de desgaste, atacando posiciones costeras y rutas comerciales francesas. Los ingleses evitaron batallas campales directas, apostando por incursiones rápidas, saqueos y bloqueos. Felipe VI respondió movilizando sus tropas hacia Flandes, intentando cortar las líneas de suministro de Eduardo. Durante esos primeros años, los enfrentamientos fueron fragmentarios y dispersos. Choques de avanzada, escaramuzas navales y campañas cortas sin resultados decisivos. Sin embargo, las tensiones acumuladas anunciaban un enfrentamiento mayor. En 1339, ambos ejércitos se encontraron frente a frente en el norte de Francia, cerca de Cambrai. Durante días se vigilaron mutuamente, intercambiando provocaciones y amenazas. Los franceses, superiores en número, esperaban una carga frontal inglesa. Los ingleses, mejor organizados, buscaron forzar al enemigo a atacar en terreno desfavorable. Pero ninguna de las dos partes se atrevió a dar el primer golpe. Las lluvias y la falta de provisiones deshicieron la concentración. El primer encuentro terminó sin combate, un prólogo tenso para una guerra que apenas despertaba. Eduardo III comprendió que la clave no estaba en el interior de Francia, sino en dominar los mares. El control del canal significaba el control del abastecimiento, del comercio y de las rutas de invasión. Así comenzó la preparación para una gran confrontación naval que decidiría la supremacía inicial del conflicto. Mientras los astilleros ingleses trabajaban día y noche, el rey Felipe reunió una flota con el apoyo de Génova, convencido de que la victoria en el mar sellaría el destino de Inglaterra. El invierno de 1339 a 1340 marcó un breve respiro. Ambas coronas enfrentaban crisis financieras. Los préstamos de banqueros lombardos, los impuestos extraordinarios y el agotamiento de las reservas ponían a prueba la resistencia económica de los reinos. En Londres, el Parlamento exigía resultados. En París, los nobles presionaban al rey para obtener victorias que justificaran los sacrificios. El conflicto, lejos de detenerse, se expandía como una tormenta inevitable. A comienzos de 1340, la flota francesa, una de las mayores de su tiempo, se concentró en el puerto de Sluis, en la costa de Flandes. Más de 200 embarcaciones esperaban el ataque inglés, seguras de que su superioridad numérica bastaría. Pero Eduardo III, decidido a asestar un golpe decisivo, zarpó con una flota más pequeña, pero mejor organizada y compuesta en su mayoría por marineros experimentados. La supremacía inglesa en los mares, la batalla de Sluis, 1340. En junio de 1340, los vientos del Canal de la Mancha empujaban hacia el norte una de las flotas más ambiciosas que Inglaterra había reunido en toda su historia. Cientos de velas blancas se alzaban en el horizonte, llevando a bordo no solo soldados y arqueros, sino el propio destino de una nación que buscaba afirmarse como potencia marítima. Al frente de la expedición marchaba el propio Eduardo III, decidido a asestar un golpe que equilibrara las derrotas diplomáticas y consolidara su reclamo al trono francés con una victoria visible ante el mundo. Francia había concentrado en el puerto de Sluis, cerca de la actual Bélgica, una impresionante armada.
entre 180 y 200 navíos, muchos de ellos galeras mediterráneas contratadas a los genoveses, hombres experimentados en combates costeros. La flota estaba comandada por Hugues Quieret y Nicolas Béhuchet, dos marinos veteranos de la guerra con Flandes, quienes habían dispuesto sus barcos formando una línea cerrada a lo largo de la desembocadura del estuario del Swin. Amarrados entre sí con cadenas, los buques franceses formaban una muralla flotante casi impenetrable, confiando en la superioridad de su número. Eduardo, sin embargo, comprendió la naturaleza de esa formación. Los franceses se habían inmovilizado dentro de un espacio reducido, convirtiendo su fuerza en vulnerabilidad. Su flota, aunque inferior en tamaño, alrededor de 150 embarcaciones, estaba compuesta en gran parte por naves de transporte reconvertidas en buques de guerra, tripuladas por marineros curtidos del comercio del norte y arqueros que habían combatido en tierra. Eduardo los dividió en tres grupos: la vanguardia al mando de los condes de Northampton y Huntingdon, el cuerpo principal bajo su dirección, y la retaguardia dirigida por el almirante Robert Morley. La batalla comenzó el 24 de junio de 1340, día de San Juan. Los cronistas cuentan que, al amanecer, el sol iluminaba las velas inglesas como una marea brillante avanzando desde el oeste. El viento estaba de su lado. Eduardo esperó el momento justo en que la marea subiera y lanzó su ataque con la corriente a favor. Sus barcos embistieron a la línea francesa mientras los arqueros, situados en las cubiertas elevadas, disparaban una lluvia de flechas sobre los enemigos atrapados en los cordajes de sus propios navíos. La diferencia táctica fue abrumadora. Los arqueros ingleses, entrenados con el arco largo galés, podían disparar con una cadencia 3 veces superior a la de los ballesteros genoveses empleados por los franceses. En cuestión de minutos, las cubiertas enemigas se convirtieron en un caos de cuerpos y astillas. Los ingleses, aprovechando la confusión, abordaron los buques franceses uno tras otro, luchando cuerpo a cuerpo con espadas y hachas. Las cadenas que unían las naves impidieron la maniobra, transformando el combate en una carnicería estática. El propio Eduardo combatió en cubierta, protegido por sus hombres, según relatan los cronistas Jean Froissart y Geoffrey Le Baker. El mar se tiñó de rojo y los gritos se mezclaron con el estruendo de los mástiles rotos. Los franceses, sin posibilidad de retirada, resistieron con desesperación. Hugues Quieret fue capturado y ejecutado más tarde. Nicolas Béhuchet murió ahogado intentando escapar. Las galeras genovesas fueron incendiadas o hundidas, y el resto de la flota quedó destruido casi por completo. Solo unas pocas embarcaciones consiguieron huir hacia el oeste, perseguidas hasta caer bajo los arcos ingleses. Cuando el combate cesó, el estuario de Sluis estaba cubierto de restos flotantes y cadáveres. La victoria fue total. Se estima que más de 15.000 franceses murieron en la batalla frente a unos pocos centenares de ingleses. El propio Eduardo envió una carta al arzobispo de Canterbury describiendo el triunfo como un milagro concedido por Dios. Inglaterra había logrado lo que ningún monarca había conseguido hasta entonces: anular el poder naval de Francia y asegurar el dominio del Canal de la Mancha. Las consecuencias fueron profundas. Con el control del mar, Inglaterra aseguraba sus rutas comerciales con Flandes y su capacidad de transportar tropas al continente sin oposición. Francia, por el contrario, quedó expuesta y humillada. La pérdida de su flota debilitó la moral del reino y dañó su comercio atlántico. Felipe VI se vio obligado a redoblar su esfuerzo militar por tierra, confiando en su caballería para recuperar el prestigio perdido. El mar, hasta entonces un escenario secundario en la guerra medieval, se convirtió en un campo decisivo del poder nacional. El triunfo de Sluis también tuvo un efecto político inmediato. En Londres, el Parlamento celebró la noticia con entusiasmo. Los comerciantes veían en la victoria una garantía para sus intereses marítimos y la nobleza un preludio de gloria. Eduardo III emergía como un líder carismático, un rey guerrero de rostro iluminado por el éxito. Sin embargo, la guerra recién comenzaba. La flota victoriosa debía servir de puente para una invasión terrestre, y los recursos del reino empezaban a resentirse. Los préstamos a los banqueros florentinos de las casas Bardi y Peruzzi alcanzaban cifras astronómicas. Inglaterra dependía de la victoria para pagar sus deudas. En Francia, la derrota provocó furia y temor.
Felipe VI ordenó una nueva leva de caballeros y reforzó las defensas del norte. El orgullo francés se concentró en la idea de que la guerra debía decidirse en tierra, donde la nobleza podía recuperar su honor. Se preparaban para recibir al enemigo con toda la pompa de la caballería medieval, sin saber que las próximas batallas cambiarían para siempre la forma de guerrear en Europa. El verano de 1340 marcó la consagración del poder naval inglés y el inicio de una guerra prolongada que por primera vez no sería definida por los muros de un castillo, sino por la estrategia, la distancia y la economía. Inglaterra había conquistado el mar. Ahora el desafío sería conquistar el continente. La caballería francesa versus el arco largo inglés, Crécy, 1346. El verano de 1346 marcó uno de los momentos más decisivos de la Guerra de los 100 años. 6 años después de la victoria naval de Sluis, Eduardo III emprendía la invasión más ambiciosa de su reinado. Con el control del canal asegurado, reunió una fuerza de alrededor de 15.000 hombres, compuesta por caballeros, hombres de armas, infantería ligera y un contingente clave, miles de arqueros entrenados con el arco largo inglés, un arma que pronto demostraría su letalidad. El ejército zarpó desde Portsmouth el 11 de julio de 1346 y desembarcó en Saint-Bas-la-Hougue, en Normandía. Desde allí, Eduardo avanzó hacia el interior del país en una campaña relámpago, saqueando y destruyendo pueblos, graneros y fortificaciones. El objetivo era doble: debilitar la economía francesa y provocar al rey Felipe VI para que enfrentara al ejército inglés en campo abierto. A cada paso, las aldeas ardían y el humo se elevaba como una señal visible del desafío inglés. Eduardo marchaba sin intención de conquistar, sino de humillar. Felipe VI, sorprendido por la velocidad de la invasión, movilizó un ejército masivo, superior en número, más de 35.000 hombres, incluyendo la flor y nata de la nobleza francesa, compañías de caballeros alemanes, milicianos y una unidad de ballesteros genoveses contratados a alto precio. El rey francés confiaba plenamente en su caballería pesada, símbolo de su poder feudal. La idea de que los campesinos ingleses con arcos pudieran enfrentar a los caballeros de Francia resultaba impensable para la mentalidad de la época. Eduardo, consciente de su inferioridad numérica, buscó terreno favorable. Tras cruzar el río Somme y librarse de una emboscada en Blanchetac, eligió su posición cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu, una colina suave con bosques a sus flancos y el pequeño río Malle al frente. Allí estableció una defensa sólida, con los arqueros formando líneas escalonadas y las trincheras protegidas por estacas afiladas clavadas en el suelo. El rey inglés desplegó su ejército en 3 cuerpos. El primero comandado por su hijo, Eduardo de Woodstock, conocido luego como el Príncipe Negro, el segundo bajo los condes de Northampton y Arundel, y el tercero en reserva bajo su propio mando. El 26 de agosto de 1346, bajo un cielo cargado de nubes, las tropas francesas llegaron exhaustas tras una marcha forzada. Felipe VI, impaciente por castigar al invasor, ordenó el ataque sin esperar a que su ejército se reorganizara. Fue el primer error. Los ballesteros genoveses abrieron el combate, pero la lluvia había humedecido sus cuerdas, reduciendo el alcance de sus disparos. Cuando avanzaron para disparar, los arqueros ingleses respondieron con una lluvia de flechas que cayó sobre ellos como una tormenta de hierro. En pocos minutos, los genoveses comenzaron a retroceder, desordenando las filas francesas. Los caballeros, irritados por lo que consideraban una cobardía, cargaron a través de sus propios aliados genoveses, aplastándolos bajo sus caballos. Era el segundo error. Las líneas francesas se convirtieron en un caos. Mientras los caballos se hundían en el lodo y los jinetes intentaban reorganizarse, los arqueros ingleses continuaron disparando sin descanso, apuntando a los caballos para desmontar a los nobles. El campo se cubrió de hombres de armas atrapados entre los cuerpos de sus monturas y las estacas clavadas en el suelo. Las crónicas describen la escena como un infierno: el estruendo del acero, el relincho de los caballos moribundos, el rugido de miles de arcos tensándose al unísono. Las cargas francesas se sucedieron una y otra vez, siempre con el mismo resultado: una muralla de flechas y una defensa impenetrable. Eduardo III, observando desde una colina, se negó a enviar refuerzos al Príncipe Negro, queriendo que su hijo enfrentara la prueba por sí mismo.
Cuando uno de sus comandantes pidió auxilio para el joven heredero, el rey respondió: «Dejad que gane sus espuelas». Al caer la noche, la caballería francesa estaba destruida. Los cadáveres de condes, duques y barones cubrían el campo de batalla. Entre los muertos se encontraba Juan de Bohemia, el legendario rey ciego que había insistido en combatir atado a sus hombres para no retirarse. Su gesto de honor se transformó en símbolo de la tragedia francesa. Eduardo III, victorioso, ordenó rendir honores a su valor y adoptó las 3 plumas de Bohemia como emblema del príncipe de Gales, un símbolo que aún perdura. La derrota fue devastadora. Miles de nobles habían muerto, y la supremacía de la caballería medieval quedó herida de muerte. Por primera vez en la historia europea, un ejército de campesinos armados con arcos había aniquilado a la élite feudal del continente. La batalla de Crécy demostró que el orden caballeresco estaba condenado, que el poder ya no residía únicamente en el valor del jinete, sino en la disciplina, la tecnología y la táctica. Inglaterra había encontrado su ventaja: la combinación del arco largo, la defensa ordenada y la paciencia estratégica. Tras la victoria, Eduardo marchó hacia el norte, sitiando la ciudad de Calais, el último bastión costero que aún resistía a los ingleses. El sitio de Calais, 1346 a 1347. Tras la aplastante victoria en Crécy, Eduardo III de Inglaterra avanzó hacia la costa norte de Francia con una idea clara: consolidar su conquista, asegurando un punto de entrada permanente en el continente. La ciudad elegida fue Calais, un puerto fortificado situado frente al Canal de la Mancha, a solo 30 kilómetros de Dover, estratégicamente ubicado para controlar las rutas marítimas entre Inglaterra y Flandes. Si Calais caía, el dominio inglés sobre el norte de Francia sería prácticamente inquebrantable. Calais no era una ciudad cualquiera. Sus murallas de piedra, reforzadas por torres y bastiones, se alzaban sobre un terreno pantanoso difícil de asediar. Su puerto, protegido por mareas y canales naturales, permitía la llegada constante de provisiones desde el mar. Al mando de la defensa estaba Jean de Vienne, un caballero experimentado que juró resistir hasta el final. Sabía que Felipe VI, tras la derrota de Crécy, estaba reuniendo un nuevo ejército para socorrer la plaza. Su objetivo era resistir el tiempo suficiente para que llegara el auxilio. El asedio comenzó en septiembre de 1346. Eduardo instaló su cuartel general al sur de la ciudad y ordenó la construcción de un enorme campamento fortificado, conocido como la Ville des Anglais, con calles, tiendas y hasta una capilla, preparado para resistir el invierno. Los ingleses bloquearon por tierra todos los accesos y situaron su flota frente al puerto, impidiendo el abastecimiento por mar. Calais quedaba así completamente cercada. La guerra, que hasta entonces había sido una sucesión de choques y cargas, se transformaba en una prueba de resistencia. Durante los primeros meses, los ingleses intentaron varios asaltos directos, pero las murallas resistieron. Las máquinas de asedio, como catapultas, trabuquetes y torres móviles, lanzaban piedras, fuego griego y proyectiles de plomo. Los defensores respondían con ballestas, calderos de aceite y ataques nocturnos contra los campamentos enemigos. Ninguno cedía. Mientras tanto, el hambre comenzaba a apoderarse de la ciudad. Los cronistas cuentan que los habitantes comían caballos, perros y ratas, y que incluso se desterró a los ancianos y niños para ahorrar provisiones. Eduardo, implacable, ordenó que los expulsados no fueran recibidos en su campamento. Murieron de inanición entre las líneas. La guerra se volvió un cerco de paciencia. El invierno de 1346 fue duro, pero los ingleses estaban mejor abastecidos. Desde Inglaterra llegaban barcos cargados de víveres, armas y refuerzos. El bloqueo naval era total. Los intentos de Felipe VI por romperlo fracasaron uno tras otro. En junio de 1347, finalmente, el rey francés avanzó con su ejército hacia el norte. La tensión alcanzó su punto máximo. Eduardo preparó sus defensas, dispuesto a ofrecer batalla decisiva si el enemigo se acercaba. Pero cuando Felipe llegó a las cercanías de Calais, se encontró con un ejército inglés atrincherado, protegido por ríos, estacas y fortificaciones. Los consejeros franceses le advirtieron del riesgo. Atacar sería suicida. Durante varios días, ambos ejércitos se observaron a distancia. Los víveres del ejército francés escaseaban
y la moral estaba por el suelo. Felipe, temiendo repetir el desastre de Crécy, ordenó la retirada. Calais quedaba abandonada a su suerte. Los defensores, al ver desaparecer el polvo de los caballos franceses en el horizonte, comprendieron que estaban solos. El 3 de agosto de 1347, Jean de Vienne, sin alimentos ni esperanza, pidió la rendición. Eduardo exigió una capitulación total. Quería que 6 de los principales ciudadanos de Calais se entregaran descalzos, con sogas al cuello y las llaves de la ciudad en las manos, en señal de humillación. La escena fue relatada por el cronista Jean Froissart. 6 notables, encabezados por Eustache de Saint-Pierre, salieron de las puertas de la ciudad, pálidos, vestidos con túnicas de lino, caminando entre los soldados enemigos hacia el campamento inglés. El rey ordenó que fueran ejecutados como ejemplo, pero la reina Felipa de Henao, conmovida por su valor, intercedió por sus vidas y obtuvo su perdón. Ese gesto humanitario quedó inmortalizado en la memoria europea como uno de los episodios más dramáticos del siglo XIV. Tras la rendición, Eduardo permitió a los habitantes elegir, marcharse dejando sus bienes o permanecer bajo dominio inglés. La mayoría abandonó la ciudad. Inmediatamente, los ingleses repoblaron Calais con familias leales traídas desde Inglaterra, estableciendo un enclave militar y comercial que permanecería en manos británicas durante más de 200 años. El puerto se convirtió en la puerta de entrada del poder inglés en el continente, una base naval, punto de espionaje y símbolo de prestigio. Su captura consolidó el prestigio de Eduardo III como estratega y monarca de guerra. Para Francia, la caída de Calais fue un golpe devastador. El reino, agotado por las derrotas y el costo económico, se encontraba al borde del colapso. Las cosechas fallaban, las rutas comerciales estaban interrumpidas y el erario real estaba vacío. Sin embargo, un enemigo mucho más temido que los ingleses estaba a punto de atravesar las fronteras, invisible e implacable. Una enfermedad que transformaría Europa y pausaría el conflicto por completo. La peste negra y la pausa en la guerra, 1348 a 1352. Cuando los ecos del asedio de Calais aún resonaban en el norte de Francia, un enemigo silencioso comenzó a extenderse desde los puertos del Mediterráneo. En 1347, los barcos genoveses que habían zarpado desde Crimea trajeron consigo una muerte invisible. Las ratas, ocultas entre las bodegas, transportaban pulgas infectadas con la Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. En pocos meses la enfermedad atravesó Italia, cruzó los Alpes y llegó a París, a Londres y a Flandes. Ningún ejército ni muralla pudo detenerla. El apogeo militar de Inglaterra y Francia quedó súbitamente paralizado. Las rutas comerciales se cerraron, los mercados se vaciaron y los campos de batalla fueron abandonados. En 1348, mientras Eduardo III celebraba aún la toma de Calais, los primeros brotes alcanzaron el sur de Inglaterra. Las crónicas relatan que los cadáveres se apilaban en las calles y que los sacerdotes morían antes de poder enterrar a los muertos. En Francia, la peste golpeó con igual furia. Las ciudades más densamente pobladas se convirtieron en cementerios abiertos. La magnitud de la tragedia fue inimaginable. Entre 1/3 y la mitad de la población europea pereció en apenas 4 años. Ningún reino, por poderoso que fuera, quedó indemne. Los ejércitos se disolvieron, los puertos cerraron y los barcos quedaron amarrados en silencio. Los hombres que habían sobrevivido a Crécy o Calais morían ahora sin haber desenvainado sus espadas. Los mismos caminos que habían llevado tropas y mercancías se transformaron en rutas de contagio. El impacto psicológico fue profundo. Los cronistas hablaban del castigo de Dios, del fin de los tiempos. Los flagelantes recorrían las aldeas azotándose públicamente en busca de perdón divino, mientras otros buscaban culpables en los marginados, los leprosos o los judíos, víctimas de persecuciones salvajes. La cohesión social se desmoronó. Las leyes dejaron de cumplirse, los impuestos se desplomaron y los campos quedaron sin sembrar. La peste no distinguía rango ni linaje. Morían campesinos y obispos, mendigos y reinas. El mismo reino de Francia, exhausto por las derrotas militares, quedó prácticamente paralizado. En Inglaterra, Eduardo III intentó mantener la estabilidad. Cerró los puertos a los barcos procedentes del continente y ordenó cuarentenas, pero la enfermedad ya estaba en todas partes.
En Londres se cavaron fosas comunes en Smithfield y Spitalfields, y las campanas de las iglesias repicaban sin descanso. Los registros de la época mencionan aldeas enteras abandonadas, campos convertidos en páramos y ciudades donde la mitad de los oficios desaparecieron. La peste alteró no solo la demografía, sino también la economía. Los salarios se dispararon ante la falta de trabajadores, el sistema feudal comenzó a resquebrajarse y los campesinos ganaron un poder que jamás habían tenido. En Francia, la peste alcanzó incluso la corte papal de Aviñón, donde el pontífice Clemente VI se aisló entre hogueras encendidas, creyendo que el humo purificaría el aire. Los médicos vestían ropas de cuero y máscaras con pico rellenas de hierbas aromáticas, una imagen que se volvería símbolo del terror medieval. En las ciudades sitiadas, los cadáveres eran lanzados a los ríos o quemados en masa. La guerra, que había desangrado Europa durante una década, se detuvo no por treguas o tratados, sino por la pura imposibilidad de continuarla. Para 1350 la peste comenzó a remitir lentamente, aunque su sombra permaneció. La generación que sobrevivió había visto derrumbarse el orden del mundo conocido. Los grandes ejércitos desaparecieron, las fortunas se diluyeron y la autoridad de los reyes quedó en entredicho. En Inglaterra, Eduardo III enfrentaba dificultades para recaudar impuestos. Los campesinos reclamaban mejores condiciones y algunos nobles comenzaron a cuestionar la utilidad de una guerra que parecía interminable. En Francia, la población reducida y la pérdida de ingresos fiscales debilitaron el poder real, justo cuando el país más necesitaba reconstruirse. Sin embargo, la pausa en la guerra no trajo paz. Las compañías de mercenarios vagaban por el territorio, saqueando pueblos y cobrando peajes a su paso. Muchos de ellos eran veteranos de Crécy o de Calais, hombres endurecidos por la violencia que no sabían vivir sin ella. En los caminos franceses, el miedo ya no provenía de los ejércitos ingleses, sino de estos bandidos organizados, conocidos como routiers. Francia, debilitada y despoblada, se convirtió en un mosaico de ruinas y señoríos aislados. La peste había cambiado el equilibrio de poder. Cuando los ejércitos comenzaron a reorganizarse en la década de 1350, el mundo era distinto. Los reyes se enfrentaban a poblaciones escasas, economías destruidas y una moral quebrada. Pero la ambición no había muerto. En Inglaterra, el joven príncipe negro, el mismo que había comandado las líneas en Crécy, se preparaba para continuar la obra de su padre. En Francia, un nuevo monarca, Juan II el Bueno, heredaba un trono tambaleante y un país devastado. Poitiers, 1356, y la captura del rey francés Juan II. 8 años después del paso devastador de la peste negra, Europa todavía no había sanado sus heridas. Las aldeas estaban semidesiertas, los campos sin manos para cultivarlos y las arcas reales vacías. Sin embargo, la guerra entre Inglaterra y Francia revivió con la misma ferocidad de antes. En 1355, Eduardo, príncipe de Gales, más conocido como el Príncipe Negro, emprendió una ofensiva devastadora en el sur de Francia. Su ejército, formado por veteranos endurecidos y compañías de arqueros, recorrió Aquitania, Gascuña y Languedoc en una serie de incursiones rápidas llamadas chevauchés, destinadas a saquear, incendiar y aterrorizar. Los chevauchés no buscaban conquistar territorios, sino destruir la economía francesa. Donde pasaban los ingleses, las aldeas eran arrasadas, los molinos quemados y los graneros vaciados. El terror paralizaba la resistencia. Era una nueva forma de guerra, más brutal y menos caballeresca, en la que el hambre y el miedo eran armas tan eficaces como la espada. La reputación del Príncipe Negro creció rápidamente. Su disciplina, su frialdad y su talento táctico lo convirtieron en el nuevo símbolo del poder inglés. Mientras tanto, Francia trataba de reorganizarse bajo un nuevo monarca, Juan II el Bueno, hijo de Felipe VI. Era un rey valiente, pero impulsivo. Decidido a restaurar el honor de la corona, reunió un ejército inmenso, superior en número y motivado por la sed de revancha. A diferencia de su padre, Juan decidió liderar personalmente la campaña, convencido de que una victoria en batalla abierta borraría la vergüenza de Crécy. Su ejército, compuesto por unos 20.000 hombres, incluía a los más nobles de Francia, mientras que las fuerzas inglesas apenas superaban los 6.000.
En septiembre de 1356, las columnas francesas interceptaron al ejército inglés cerca de la ciudad de Poitiers, en el corazón del Poitou. El príncipe negro, consciente de su desventaja, eligió cuidadosamente su terreno, una posición elevada, rodeada de viñedos y setos naturales, ideal para contener cargas de caballería. Dispuso sus tropas en 3 líneas defensivas, con los arqueros en los flancos y los hombres de armas en el centro, protegiendo un estrecho camino entre los viñedos. Había aprendido la lección de Crécy y estaba dispuesto a repetirla. El 18 de septiembre de 1356, Juan II avanzó confiado hacia el enemigo. Antes de la batalla, los enviados del cardenal de Talleyrand intentaron mediar una tregua. El príncipe negro ofreció devolver sus botines y retirarse pacíficamente si se le permitía marchar. Juan II, enardecido por la idea de una victoria total, rechazó la propuesta. El rey quería destruir al ejército inglés y capturar a su comandante. Fue su error fatal. La batalla comenzó con una carga frontal de los caballeros franceses, apoyados por una infantería desordenada. Los arqueros ingleses, ocultos entre los setos, abrieron fuego. Las flechas cayeron en oleadas, rompiendo las formaciones antes de que los jinetes pudieran alcanzar las líneas enemigas. Los caballos caían heridos, bloqueando el avance, y los cuerpos se amontonaban en el terreno estrecho. La caballería se desmoronó en cuestión de minutos, y los hombres de armas franceses, atascados entre los viñedos, se convirtieron en blanco fácil para los arqueros. Juan II, viendo la confusión, ordenó una segunda carga dirigida por su hijo Felipe el Atrevido. Los ingleses retrocedieron brevemente, fingiendo debilidad, y el rey creyó tener la victoria a su alcance. Pero era una trampa. Desde una colina cercana, el príncipe negro lanzó su contraataque. Un grupo de jinetes ocultos irrumpió sobre el flanco francés, cortando sus líneas de mando. En pocos minutos, el campo se convirtió en un caos. Los franceses, sin espacio para maniobrar, fueron rodeados. El estandarte real cayó al suelo. Juan II luchó con coraje. Vestido con su armadura azul adornada con flores de lis, resistió hasta el final, rodeado por un puñado de caballeros leales. Cuando su hijo fue herido y derribado, el rey gritó: «No huyas, Felipe, que hoy ganaremos o moriremos juntos». Pero el combate ya estaba perdido. A su alrededor miles de soldados franceses yacían muertos o prisioneros. El propio Juan II fue capturado por un caballero inglés llamado Denis de Morbec, quien lo entregó al príncipe negro. El rey de Francia era ahora rehén del enemigo. La noticia se extendió como un rayo por Europa. Francia había perdido su soberano, su ejército y su orgullo. El príncipe negro trató a su prisionero con cortesía y lo escoltó a Burdeos, desde donde ambos viajaron a Inglaterra. Allí, Juan II fue recibido como un monarca, no como un cautivo, alojado en palacios, con servidores y escoltas, aunque bajo vigilancia constante. Inglaterra celebró la victoria como la culminación de su supremacía militar. Eduardo III lo presentó al Parlamento en Londres como símbolo del poder inglés sobre Francia. En Francia, el vacío de poder fue catastrófico. Las provincias se sublevaron, los impuestos aumentaron y los nobles comenzaron a disputarse el control de las regiones. La Jacquerie, una de las rebeliones campesinas más violentas de la Edad Media, estalló en 1358, alimentada por el hambre y el resentimiento. Mientras el país ardía, la corona inglesa exigía un rescate colosal por la libertad del rey: 3 millones de coronas de oro. El Estado francés, ya arruinado, no podía pagarlo. Las victorias inglesas habían alcanzado su punto más alto. En menos de 20 años, Inglaterra había destruido 2 ejércitos franceses, conquistado Calais y capturado a un rey. Pero sostener ese dominio era cada vez más difícil. El Tratado de Bretigny, 1360. Tras la catástrofe de Poitiers, el reino de Francia quedó sumido en el caos, con su rey Juan II el Bueno prisionero en Inglaterra y el delfín Carlos ejerciendo un poder precario desde París. El país se desmoronaba bajo el peso de la derrota. Las ciudades se rebelaban, los campesinos se alzaban contra los nobles, y las compañías de mercenarios vagaban libres, saqueando aldeas sin bandera ni causa. La monarquía francesa estaba en ruinas y las victorias inglesas habían alcanzado su punto culminante. Pero incluso para Inglaterra, la guerra comenzaba a resultar insostenible.
Desde Londres, Eduardo III sabía que mantener la ocupación militar y el cautiverio del rey francés era una carga económica descomunal. Su tesoro se agotaba y la presión del Parlamento crecía. La peste había diezmado a su población, los impuestos aumentaban y el comercio con Flandes sufría. El propio príncipe negro, aunque victorioso, no había podido consolidar un control duradero sobre el territorio francés. El conflicto necesitaba una pausa. La guerra debía traducirse en beneficios tangibles antes de que las deudas devoraran sus éxitos. En Francia, el descontento alcanzó su punto máximo en 1358, cuando estalló la Jacquerie, una rebelión campesina de dimensiones apocalípticas. Hombres armados con hoces y mazas atacaron castillos, asesinaron nobles y quemaron registros feudales. El país entero parecía a punto de colapsar. El delfín Carlos logró sofocar la revuelta con la ayuda de la nobleza, pero el mensaje era claro: si la guerra continuaba, no quedaría reino que gobernar. Al mismo tiempo, el reino inglés enfrentaba motines de sus soldados sin paga y una inflación que hacía imposible mantener los ejércitos en el campo. Ambos bandos estaban exhaustos. La diplomacia, hasta entonces relegada, se convirtió en la única salida viable. En 1359, Eduardo III desembarcó nuevamente en Francia con un ejército poderoso, esperando imponer su título de Rey de Francia por la fuerza. Marchó hacia Reims, con la intención simbólica de ser coronado allí, donde los reyes franceses recibían la unción divina. Pero la ciudad resistió. Las lluvias y la falta de víveres convirtieron la campaña en un fracaso. Incapaz de forzar una rendición, Eduardo se dirigió al sur, hacia Chartres, donde una tormenta de granizo destruyó parte de su campamento. Interpretó aquel desastre natural como una señal divina. La guerra debía detenerse. En ese contexto de agotamiento y superstición, comenzaron las negociaciones de paz. Representantes de ambos reinos se reunieron en la pequeña localidad de Bretigny, cerca de Chartres. Por Inglaterra, los enviados del rey. Por Francia, el delfín Carlos y los consejeros del cautivo Juan II. Los debates fueron intensos, prolongados por semanas. Inglaterra exigía vastos territorios, independencia total de sus posesiones continentales y un rescate colosal por el rey. Francia, acorralada, aceptó condiciones que habrían sido impensables unos años antes. El Tratado de Bretigny, firmado el 8 de mayo de 1360, marcó un alto el fuego y redefinió el mapa político de Europa occidental. Sus principales cláusulas fueron claras y humillantes para Francia. Eduardo III renunciaba formalmente a su reclamo al trono francés, pero a cambio recibía la soberanía plena sobre Aquitania, Gascuña, Poitou, Calais, Ponthieu y Guin, sin obligación de rendir homenaje al rey francés. Además, se fijó el rescate de Juan II en 3 millones de escudos de oro, una suma monumental que debía pagarse en varios plazos. Hasta completar el pago, el rey permanecería prisionero en Londres. El tratado no solo devolvía vastos territorios a Inglaterra, sino que reconocía su autoridad sobre ellos como un reino independiente dentro del continente. Era el mayor reconocimiento del poder inglés en Francia desde los tiempos de Guillermo el Conquistador. El acuerdo fue ratificado en Calais, donde Juan II, aún cautivo, firmó solemnemente su aceptación. Poco después fue liberado y regresó a París, recibido como un héroe de la paciencia, aunque su liberación costó a Francia el agotamiento de sus últimas reservas de oro. Durante un breve periodo, la paz pareció posible. Inglaterra celebró la victoria diplomática con orgullo. Los comerciantes reanudaron sus rutas hacia Flandes, las arcas reales se estabilizaron y Eduardo III disfrutó de su apogeo como monarca guerrero. Pero debajo de esa aparente calma, las tensiones no desaparecieron. Francia, fragmentada y resentida, veía el tratado como una humillación temporal, una herida abierta que debía ser vengada. En 1363, el rey Juan II cumplió un gesto inaudito. Uno de sus hijos, Luis de Anjou, escapó del cautiverio inglés mientras servía como rehén de garantía. Fiel a su palabra, Juan, decidido a no romper el juramento firmado en Bretigny, regresó voluntariamente a Inglaterra para reemplazarlo en prisión. Murió allí, en 1364, convirtiéndose en símbolo de la caballerosidad francesa perdida en medio de la crisis. Su muerte abrió paso a su hijo, Carlos V, un monarca de mente fría, pragmático y decidido a recuperar todo lo que su padre había perdido.
La recuperación francesa bajo Carlos V y du Guesclin. La muerte de Juan II el Bueno en 1364 marcó el fin de una era para Francia y el inicio de otra, mucho más calculadora y paciente. El nuevo monarca, Carlos V, ascendió al trono en un momento en que el reino parecía condenado a la fragmentación. Los ingleses dominaban vastas regiones del suroeste, el norte estaba ocupado por guarniciones extranjeras y las arcas del Estado estaban vacías. Pero el joven rey, apodado el Sabio, no sería un monarca de gestos heroicos ni de cargas gloriosas. Sería, más bien, un arquitecto de la recuperación, un estratega político que transformaría la guerra en un arte de desgaste y diplomacia. Carlos V había aprendido en carne propia los errores de su padre. Había sido testigo del desastre de Poitiers, de las revueltas de la Jacquerie y del colapso del sistema feudal. Entendía que Francia no podía enfrentarse a Inglaterra en batallas campales, su fuerza debía residir en la reorganización interna y en la paciencia. Desde el principio, su objetivo no fue conquistar rápidamente, sino reconstruir la monarquía piedra a piedra, y para ello necesitaba un arma distinta, un hombre capaz de convertir esa estrategia en realidad. Ese hombre sería Bertrand du Guesclin. Du Guesclin, nacido en Bretaña en torno a 1320, no era un noble de alta cuna. Su aspecto rudo y su falta de linaje lo habían convertido en un outsider dentro de la caballería francesa, pero su inteligencia táctica y su instinto lo hicieron destacar. Era un soldado del pueblo que comprendía la guerra moderna, no la de los caballeros, sino la de los hombres. Su reputación creció durante las guerras civiles de Bretaña, donde derrotó a fuerzas inglesas y francesas con más astucia que fuerza. En él, Carlos V vio algo que pocos reyes medievales habían sabido reconocer: un comandante que entendía que el poder residía en la estrategia, no en la ostentación. El nuevo rey comenzó por consolidar su autoridad interna. Centralizó los impuestos, reorganizó la administración y limitó el poder de los nobles rebeldes. Su objetivo era convertir el reino en una máquina eficaz, capaz de sostener la guerra a largo plazo. Promovió la educación, reformó la acuñación de moneda y fortaleció la legitimidad de la corona mediante un discurso moral. El rey ya no era solo un guerrero, sino el guardián de la justicia. Mientras tanto, du Guesclin encabezaba una campaña militar silenciosa pero metódica. Su primer gran éxito fue en Cocherel, donde derrotó al ejército de Carlos el Malo de Navarra, aliado de los ingleses. Esa victoria consolidó la autoridad de Carlos V sobre Normandía y demostró que Francia aún podía triunfar sin recurrir a la caballería tradicional. Du Guesclin utilizó tácticas de hostigamiento, emboscadas y maniobras que evitaban enfrentamientos directos, desgastando al enemigo poco a poco. Era la antítesis del héroe de Crécy. Su fuerza no estaba en la gloria, sino en la estrategia. Poco después, Carlos V encargó a du Guesclin una misión extraordinaria: liberar a Francia de las compañías libres, bandas de mercenarios que desde el final de la peste negra asolaban el país. Sin guerra formal, estos soldados sin causa saqueaban ciudades y cobraban rescates, sembrando el caos. Du Guesclin los reunió no por la fuerza, sino por la persuasión, y los dirigió hacia un nuevo frente: España. Allí, en apoyo del rey de Castilla Enrique de Trastámara, luchó contra Pedro I el Cruel, aliado de Inglaterra. Con su victoria en Montiel, 1369, du Guesclin no solo aseguró el trono castellano para Enrique, sino que privó a los ingleses de un importante aliado en la península ibérica. Era diplomacia y guerra en una misma jugada maestra. A su regreso a Francia, du Guesclin fue nombrado condestable del reino, el rango militar más alto después del propio monarca. Bajo su mando, los ejércitos franceses iniciaron la reconquista territorial de las provincias cedidas en Bretigny. Pero esta vez no se trataba de grandes batallas. Du Guesclin comprendía que Inglaterra no podía mantener indefinidamente el control sobre regiones hostiles y despobladas. Su estrategia consistía en retomar castillos, cortar rutas de suministro, hostigar guarniciones y aprovechar la fatiga inglesa. En lugar de cargas heroicas, practicó la guerra de sombras: ataques breves, retiradas rápidas, desgaste constante. Los ingleses, dirigidos por el Príncipe Negro, respondieron desde Burdeos.
En 1367, el joven heredero lanzó una campaña hacia Castilla para restablecer a su aliado Pedro I en el trono. Fue la famosa batalla de Nájera, donde los ingleses obtuvieron una victoria temporal. Sin embargo, el costo económico fue tan elevado que el triunfo se transformó en derrota. Enfermo, endeudado y sin apoyo local, el príncipe negro regresó a Burdeos, dejando tras de sí un ejército desmoralizado y una reputación empañada. Aquella expedición marcó el comienzo del declive inglés en el continente. Carlos V aprovechó la oportunidad. Ordenó a Du Guesclin iniciar una ofensiva general. En una década de operaciones continuas, los franceses recuperaron casi todas las posesiones perdidas en el Tratado de Bretigny: Poitiers, Limoges, Saintonge, Poitou, Périgord, Rouergue y Angulema. Los ingleses, incapaces de sostener guarniciones aisladas, se replegaron progresivamente hacia la costa. La guerra ya no era una sucesión de batallas épicas, sino un pulso económico y logístico. Francia aprendía a ganar no matando más, sino resistiendo más. El éxito fue también psicológico. Bajo Carlos V, la monarquía recobró su dignidad. Los impuestos, antes odiados, se aceptaban como un mal necesario. Las ciudades comenzaron a fortificarse nuevamente, los caminos se limpiaron y el comercio volvió a respirar. París se convirtió otra vez en centro de cultura y administración. El rey evitó el combate directo, pero su inteligencia política reconstruyó la autoridad real sobre toda Francia. Para muchos, Carlos V encarnaba un nuevo tipo de monarca, prudente, racional y consciente de los límites de su poder. En 1377, la situación había cambiado por completo. Inglaterra, tras la muerte del príncipe negro, entró en crisis. Eduardo III, anciano y enfermo, veía cómo su imperio se desmoronaba lentamente. El costo de las guerras, las rebeliones internas y los impuestos excesivos habían generado una creciente oposición. En el Parlamento inglés surgían voces que pedían la paz. Francia, por primera vez en 40 años, parecía tener la ventaja. Pero la guerra no era eterna para los hombres que la sostenían. Bertrand du Guesclin, agotado por años de campañas, murió en 1380 durante el sitio de Châteauneuf de Randon, en el Languedoc. Los defensores, al enterarse de su muerte, entregaron la fortaleza en su honor, declarando que no se rendirían a ningún otro. Su cuerpo fue llevado con solemnidad a Saint-Denis, donde reposa entre los reyes, símbolo de una Francia que había aprendido a sobrevivir gracias a la astucia de un soldado sin nobleza. Ese mismo año moría también Carlos V, el monarca que había devuelto al reino su razón de ser. Su muerte dejó a Francia en manos de un niño, Carlos VI, apenas de 11 años. El país volvía a quedar vulnerable justo cuando la marea parecía haber cambiado. La nueva generación heredaría una Francia renacida, pero aún inestable, y una Inglaterra que pronto enfrentaría sus propios demonios internos. El caos inglés, guerra de las dos rosas y crisis interna. A finales del siglo XIV, Inglaterra, que durante décadas había proyectado fuerza y ambición sobre el continente, comenzó a fracturarse desde dentro. Lo que había sido un reino unido bajo el poder carismático de Eduardo III se transformó tras su muerte en un país debilitado por luchas dinásticas, crisis económicas y descontento social. Mientras Francia reconstruía su poder bajo Carlos V, Inglaterra entraba en una era de turbulencias políticas que terminaría por desangrarla, la Guerra de las Dos Rosas. El colapso no fue repentino. Tras la muerte de Eduardo III en 1377, el trono pasó a su nieto Ricardo II, hijo del príncipe negro. Era apenas un niño de 10 años cuando fue coronado, y su reinado quedó marcado desde el inicio por el conflicto entre la corona y los poderosos lores que pretendían gobernar en su nombre. El joven monarca heredaba un reino desgastado por 40 años de guerra, con impuestos insoportables, epidemias recurrentes y una población empobrecida. El mito de la invencibilidad inglesa se desmoronaba. En 1381 estalló la rebelión de los campesinos, una de las insurrecciones sociales más graves de la Edad Media inglesa. Los altos impuestos y la rigidez del sistema feudal encendieron la ira popular. Miles de hombres y mujeres marcharon hacia Londres al grito de «Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el Señor?». Liderados por Wat Tyler y el sacerdote John Ball,
Exigían el fin de la servidumbre y una reducción de tributos. Ricardo II, apenas de 14 años, se enfrentó a ellos personalmente en Smithfield, prometiendo reformas que jamás cumpliría. La rebelión fue aplastada, Tyler asesinado, y el resentimiento quedó latente. Aquella revuelta reveló un cambio profundo. La estructura feudal sobre la que se había levantado Inglaterra comenzaba a resquebrajarse. Los campesinos ya no temían a la nobleza como antes, los burgueses exigían representación política y los comerciantes de Londres influían cada vez más en las decisiones del reino. La monarquía se veía presionada desde todos los frentes, incapaz de sostener el equilibrio que había permitido su expansión continental. Las derrotas militares en Francia, las epidemias y la inflación crearon un clima de frustración y desesperanza. Ricardo II, inexperto y temperamental, respondió con autoritarismo. Intentó imponer un poder absoluto, rodeándose de favoritos y castigando con dureza a los nobles que cuestionaban su autoridad. En 1399, su primo Enrique de Bolingbroke, duque de Lancaster, aprovechó su ausencia en Irlanda para regresar al país y reunir un ejército. Ricardo fue depuesto sin apenas resistencia. Así nació una nueva dinastía, los Lancaster, y con ellos un ciclo de traiciones, asesinatos y guerras internas que consumiría Inglaterra durante casi medio siglo. El nuevo rey, Enrique IV, gobernó en medio de conspiraciones y levantamientos. Su reinado fue inestable, marcado por la desconfianza y la continua necesidad de legitimarse. La nobleza estaba dividida y Escocia y Gales aprovechaban el caos para rebelarse. En este contexto emergió una figura inesperada, su hijo, Enrique V, quien ascendería al trono en 1413 decidido a restaurar el prestigio perdido. A diferencia de su padre, era un líder carismático y audaz, obsesionado con el honor y la gloria militar. Y para recuperarlas solo había un camino: reanudar la guerra contra Francia. Mientras Inglaterra se hundía en sus propios conflictos, Francia vivía también su propio infierno. El rey Carlos VI, nieto de Carlos V, sufría episodios de locura que lo incapacitaban para gobernar. Su enfermedad abrió una lucha interna entre las dos facciones más poderosas de la corte: los Armagnac, leales al delfín Carlos, y los Borgoñones, liderados por Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Francia se dividió en dos bandos enemigos que se enfrentaban en las calles de París, mientras los ingleses observaban desde el norte, esperando el momento de intervenir. Ese momento llegó en 1415. Enrique V, viendo la oportunidad, desembarcó con su ejército en Normandía y marchó hacia el interior. En Agincourt enfrentó a un ejército francés mucho más numeroso, pero desorganizado y dividido por rivalidades internas. Repitió la táctica de Crécy y Poitiers. Desplegó a sus arqueros con arcos largos en terreno fangoso, donde la caballería enemiga quedó atrapada. La masacre fue total. Miles de nobles franceses murieron, entre ellos duques, condes y caballeros de renombre. La victoria de Agincourt devolvió a Inglaterra un brillo que creía perdido. El prestigio de Enrique V alcanzó su punto más alto. En 1420, mediante el Tratado de Troyes, consiguió que el rey francés Carlos VI lo reconociera como heredero al trono de Francia, despojando al delfín Carlos de sus derechos. Además, selló la alianza casándose con Catalina de Valois, hija del monarca francés. Durante unos años, Inglaterra pareció haber logrado lo imposible: unir las coronas de ambos reinos bajo un solo soberano. Pero esa gloria sería efímera. Enrique V murió prematuramente en 1422 con apenas 35 años, dejando un heredero de pocos meses, Enrique VI. Su muerte marcó el comienzo de una nueva decadencia. Francia, humillada pero aún viva, se preparaba para la reacción. El delfín, refugiado en el sur, reorganizaba sus fuerzas mientras una figura mística emergía desde la niebla de la historia. Una joven campesina de Lorena llamada Juana de Arco, que afirmaba escuchar voces divinas instándole a liberar al reino de los ingleses. Pero antes de que la guerra retomara su furia en el continente, Inglaterra caería en su propio abismo. Con el rey niño en el trono, los regentes comenzaron a disputarse el poder. Las familias Lancaster y York, descendientes de la casa Plantagenet, se enfrentaron por el control del reino. La Guerra de las Dos Rosas, llamada así por los emblemas de ambas casas, la rosa roja de Lancaster y la blanca de York, transformó la nobleza inglesa en un campo de batalla perpetuo.
Entre 1455 y 1487, el país vivió un ciclo interminable de guerras civiles, traiciones y ejecuciones. Las guerras dinásticas destruyeron el prestigio militar inglés y drenaron sus recursos. Los ejércitos, que antes cruzaban el canal para conquistar tierras, ahora se aniquilaban entre sí. Las ciudades fueron saqueadas, las cosechas arrasadas y las familias nobles casi exterminadas. Juana de Arco, el despertar francés. 1429. Casi un siglo de guerra, derrotas y traiciones habían convertido a Francia en un país fracturado, destruyendo su territorio, su población y su espíritu. El norte, incluido París, estaba bajo ocupación inglesa. El sur, fiel al delfín Carlos de Valois, sobrevivía entre ruinas y hambre. Pero el sur de Francia aún resistía. Allí, en los valles del Loira, la nobleza fiel a los Valois mantenía viva una esperanza frágil, y en ese escenario de desesperanza surgió una figura que cambiaría el rumbo de la guerra: Juana de Arco. Nacida en Domremy, una pequeña aldea de Lorena, Juana era hija de campesinos. No sabía leer ni escribir, pero desde niña aseguraba escuchar voces, las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, que, según decía, la instaban a liberar Francia y conducir al delfín a su coronación. En un país agotado por la guerra y el miedo, su mensaje resonó como una chispa en la oscuridad. Tenía 17 años cuando decidió actuar. En 1429, Juana viajó hasta Vaucouleurs, donde convenció al comandante local, Robert de Baudricourt, para que le permitiera presentarse ante el delfín. Su determinación desconcertaba a todos. Una joven campesina que afirmaba hablar con los santos y prometía restaurar el trono. Tras semanas de insistencia, logró una escolta y emprendió el viaje a través de territorio enemigo. Vestida con ropa de hombre, atravesó montes, ríos y aldeas devastadas hasta llegar a Chinon, donde se encontraba la corte del delfín Carlos. Allí, en marzo de 1429, tuvo lugar uno de los encuentros más enigmáticos de la historia medieval. Carlos, deseoso de poner a prueba a aquella muchacha, se ocultó entre sus nobles para confundirla, pero Juana lo reconoció sin vacilar. Dijo que Dios la había enviado para que él fuera ungido como rey de Francia. Su convicción y serenidad impresionaron tanto al delfín como a sus consejeros. Tras un examen teológico ordenado en Poitiers, en el que fue declarada libre de herejía, Carlos le confió una misión simbólica pero peligrosa: acompañar al ejército francés al sitio de Orleans, ciudad estratégica asediada por los ingleses desde hacía meses. La llegada de Juana al campamento en abril de 1429 fue un acontecimiento sin precedentes. Llevaba una armadura blanca, una bandera con los nombres de Jesús y María y un estandarte con lirios dorados. No comandaba el ejército oficialmente, pero su presencia transformó la moral de las tropas. En un país acostumbrado a la derrota, su fe inquebrantable devolvía sentido al sacrificio. Los capitanes, al principio escépticos, comenzaron a creer que aquella joven era algo más que una inspiración. El sitio de Orleans era el punto decisivo del conflicto. Si caía, el Loira quedaría abierto a los ingleses, y el sur se perdería para siempre. Juana llegó con provisiones y refuerzos, desafiando los bloqueos enemigos. Durante 9 días participó en los asaltos, alentando a los soldados, curando heridos y animando a los sitiados desde las murallas. En la madrugada del 7 de mayo de 1429, los franceses lanzaron el ataque final contra las torres inglesas del Esturel. Juana, herida por una flecha en el hombro, regresó al combate al caer la tarde. Su estandarte ondeó sobre el puente mientras los ingleses se retiraban. Orleans estaba libre. La victoria tuvo un efecto inmediato. Devolvió a Francia la fe en sí misma. En apenas unos días, la doncella pasó de ser una curiosidad piadosa a un símbolo nacional. Los soldados la veneraban, los sacerdotes la proclamaban enviada de Dios y los cronistas hablaban de milagro. El delfín, que hasta entonces había vacilado entre el exilio y la rendición, se vio obligado por el fervor popular a actuar. Juana insistió en que debía ser coronado cuanto antes. Según ella, solo una coronación en Reims, el lugar sagrado donde tradicionalmente se ungían los reyes de Francia, devolvería al reino su legitimidad ante Dios. Pero el camino hacia Reims estaba lleno de fortalezas inglesas y ciudades leales a Borgoña. Contra toda lógica militar, el ejército francés, encabezado por Juana y los comandantes Dunois,
La Hire y Alençon, emprendió una marcha que parecía imposible. Uno tras otro, los pueblos abrieron sus puertas. Los ingleses, desmoralizados, se replegaron. Los borgoñones, indecisos, no intervinieron. Era como si el país entero se hubiera levantado tras la bandera blanca de la doncella. El 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado en la Catedral de Reims como Carlos VII de Francia. Juana, de pie junto al trono, sostenía su estandarte, llorando. Las crónicas narran que el rey, visiblemente emocionado, declaró: «Por Dios, es obra suya». La escena simbolizó el renacimiento de una nación. La guerra aún no había terminado, pero la fe había regresado. Juana había logrado lo que ejércitos enteros no habían conseguido en un siglo: devolver a Francia su esperanza. Sin embargo, su destino pronto se torció. Tras la coronación, Juana deseaba continuar la ofensiva y liberar París, pero Carlos VII, aconsejado por sus cortesanos, prefirió negociar con los borgoñones. La doncella, impaciente ante la pasividad de la corte, tomó la iniciativa y marchó hacia la capital. En septiembre de 1429, dirigió un ataque fallido contra las murallas parisinas. Fue herida y obligada a retirarse. Desde entonces, su influencia comenzó a disminuir. La política y la diplomacia desplazaban a la fe. En mayo de 1430, durante una escaramuza cerca de Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de Inglaterra. Encerrada en el castillo de Beaurevoir, fue vendida a los ingleses por 10.000 libras. Su destino quedó sellado. Los ingleses sabían que mientras viviera, su sola existencia era un arma más poderosa que cualquier ejército. Debía ser desacreditada, destruida públicamente. En 1431 fue trasladada a Rouen, donde un tribunal eclesiástico bajo supervisión inglesa la acusó de herejía, brujería y travestismo. El proceso fue una farsa jurídica. Durante meses, Juana respondió con una lucidez que desconcertó a sus jueces. Les dijo: «Si no temo a los hombres, es porque temo a Dios». Se negó a negar sus voces, rechazó abjurar de su misión y defendió su fe hasta el final. Finalmente fue condenada. El 30 de mayo de 1431, a los 19 años, Juana de Arco fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen. Antes de morir, pidió una cruz y clamó el nombre de Cristo mientras las llamas la envolvían. Los testigos relataron que incluso sus enemigos lloraban. Su cuerpo fue reducido a cenizas y arrojado al Sena para evitar que se veneraran reliquias. Pero la imagen de la joven campesina que había devuelto la esperanza a una nación no desapareció. El declive inglés y la pérdida final de territorios. Cuando Juana de Arco ardió en la hoguera de Rouen en 1431, los ingleses creyeron haber restaurado el orden. Su ejecución pretendía ser un acto ejemplar: destruir la fe en el milagro francés, borrar el símbolo que unía a un pueblo bajo la idea de libertad. Pero el efecto fue el contrario. Su muerte se transformó en semilla. El sacrificio de la doncella encendió una llama de fervor nacional que ningún ejército extranjero pudo extinguir. En los años que siguieron, la guerra que había nacido del reclamo de un trono se convirtió en una lucha por la supervivencia misma de Francia. El rey Carlos VII, que debía a Juana su coronación, comprendió que ya no bastaban las gestas individuales. La victoria requería organización. A partir de 1435, emprendió una transformación profunda del reino. Su prioridad fue romper la alianza entre los ingleses y los borgoñones. En septiembre de ese año, el Tratado de Arras selló la reconciliación con Felipe el Bueno, duque de Borgoña, que había heredado las tierras y el poder de su padre, Juan sin Miedo. Francia recobraba así un aliado esencial y cortaba el vínculo que sostenía la ocupación inglesa del norte. Con los borgoñones neutralizados, los franceses dirigieron sus esfuerzos hacia la reconquista militar. Carlos VII reorganizó la administración, reformó los impuestos y creó el primer ejército permanente de Europa Occidental, una fuerza profesional que no dependía de la voluntad de los señores feudales. Introdujo la talla real, un tributo anual que financiaba directamente las campañas. La monarquía francesa, que durante un siglo había sido rehén de su propia nobleza, recuperaba el control de la guerra. Al frente de este nuevo ejército se destacaron comandantes notables: Jean de Dunois, Arthur de Richmond, Etienne de Vignol, conocido como La Hire.
y Jean Bureau, un innovador en el uso de artillería. Las tácticas habían cambiado. El tiempo de las cargas de caballería y las hazañas individuales había quedado atrás. Las batallas ahora se decidían por disciplina, logística y fuego. Los cañones, aún toscos y pesados, empezaban a inclinar la balanza en favor de Francia. Los ingleses, por su parte, se encontraban en declive. El joven Enrique VI, proclamado rey de Francia e Inglaterra en su infancia, carecía del genio militar de sus antecesores. Educado bajo la influencia de regentes y consejeros ambiciosos, creció débil, indeciso y propenso a crisis mentales. Mientras París celebraba la recuperación, Londres se hundía en disputas políticas. La nobleza inglesa, exhausta por la guerra y los impuestos, comenzó a dividirse entre partidarios de la continuidad y defensores de la paz. Las campañas en el continente, que durante décadas habían sido fuente de gloria y botín, se transformaron en un gasto imposible de sostener. El punto de inflexión llegó en 1436, cuando los franceses retomaron París. La capital, ocupada por los ingleses desde hacía más de una década, volvió a manos del rey. La entrada de Carlos VII en la ciudad fue sobria pero simbólica, el retorno de la corona a su corazón. Desde allí dirigió una ofensiva sistemática que en 10 años arrasó las posiciones inglesas en Normandía y Guyena. En Formigny, los franceses derrotaron a las tropas del duque de Somerset utilizando artillería ligera que destrozó las formaciones enemigas. Era la confirmación de que la tecnología había reemplazado la vieja caballería. La victoria de Formigny abrió el camino a la recuperación de Normandía. Caen, Bayeux y Cherburgo fueron liberadas una tras otra. Los ingleses, incapaces de mantener sus guarniciones, se replegaron hacia el oeste. En 1453, en el suroeste, tuvo lugar el enfrentamiento final, la batalla de Castillon. Allí, el ejército francés, comandado por Jean Bureau, desplegó una formidable línea de artillería detrás de trincheras. Cuando las tropas inglesas, dirigidas por John Talbot, atacaron frontalmente, fueron aniquiladas por el fuego de cañones y arcabuces. Talbot murió en combate, y con él se extinguió el último gran símbolo del poder inglés en Francia. La derrota de Castillon marcó el fin de la Guerra de los 100 años. En apenas 2 décadas, Francia había pasado de la fragmentación a la unidad, de la desesperación al renacimiento. Solo Calais permaneció bajo dominio inglés, como un recuerdo melancólico de su antigua grandeza continental. En Inglaterra, la noticia de la pérdida del imperio provocó un terremoto político. El prestigio militar que había sostenido a la monarquía se desplomó y el reinado de Enrique VI se hundió en la anarquía. A partir de 1455, el país se vio envuelto en la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto civil que destruyó lo que quedaba de su autoridad. En Francia, en cambio, Carlos VII emergió como el restaurador del reino. Reforzó la administración real, reorganizó la justicia y sentó las bases del Estado moderno. Su gobierno marcó el fin del feudalismo militar. Los ejércitos ya no eran coaliciones de vasallos, sino fuerzas regulares pagadas por el Estado. Las ciudades crecieron, la agricultura se recuperó y el comercio revivió. La guerra había devastado el país, pero también lo había transformado. El sentimiento nacional, que había comenzado como una abstracción, se volvió una realidad palpable. En este proceso de renacimiento, la figura de Juana de Arco se elevó como mito. Aunque la Iglesia tardaría casi 5 siglos en canonizarla, su memoria circulaba entre los campesinos, los soldados y los poetas. Para los franceses del siglo XV, Juana representaba la encarnación de la patria, la voz divina que había recordado al pueblo su razón de existir. Carlos VII, consciente de su poder simbólico, ordenó una revisión del juicio en 1456. El nuevo tribunal, encabezado por teólogos franceses, declaró su inocencia y condenó a los jueces ingleses. Así, la doncella de Orleans fue rehabilitada oficialmente como mártir. Mientras Francia consolidaba su poder, Inglaterra se replegaba sobre sí misma. La economía se contrajo, los puertos se vaciaron y los comerciantes flamencos buscaron nuevos socios. El sueño de un imperio continental se desvanecía para siempre. En el Parlamento, las voces más lúcidas advertían que mantener posesiones en Francia solo traería más ruina. La era de las conquistas había terminado. Comenzaba la era del aislamiento. El fin de la guerra no trajo de inmediato la paz.
Las aldeas del norte seguían cubiertas de ruinas, los campos sin labrar y las carreteras infestadas de bandoleros. Pero por primera vez en más de un siglo los campesinos podían trabajar sin temer la llegada de un ejército enemigo. Los hijos de los hombres que habían muerto en Crécy, Poitiers y Agincourt volvían a sembrar las tierras que sus padres habían visto arder. En 1461, con la muerte de Carlos VII, subió al trono su hijo Luis XI, conocido como el Prudente. Su reinado consolidó lo que su padre había iniciado: la unificación definitiva del reino y la reducción del poder de la nobleza. Francia emergía del largo túnel medieval transformada, con una monarquía centralizada, una burocracia eficaz y un ejército profesional. La Edad Media llegaba a su fin, y con ella la guerra que había definido su último siglo. El legado de la Guerra de los 100 años fue profundo. Francia, devastada y renacida, se convirtió en una potencia continental. Inglaterra, agotada y fracturada, giró su mirada hacia el mar. En los siglos siguientes, ese cambio de orientación la llevaría a buscar su destino más allá de Europa, en el comercio y la colonización. Lo que había comenzado como un conflicto por una corona terminó moldeando las bases del mundo moderno. De las ruinas de un siglo de fuego surgió la idea de nación, la noción de Estado y la certeza de que la guerra podía ser tanto destrucción como renacimiento. Los nombres de Eduardo III, Carlos V, Enrique V y Juana de Arco quedaron grabados como hitos de un tiempo en que el honor, la fe y el poder se confundían en la bruma de la historia. En 1477, cuando murió Felipe el Bueno de Borgoña, las fronteras que habían sido disputadas durante 100 años quedaban finalmente en manos francesas. Solo Calais resistía bajo bandera inglesa, un enclave costero que pronto se convertiría en simple memoria. En 1558, bajo el reinado de María Tudor, Inglaterra perdería también esa última posesión y con ella el último vestigio de su sueño continental.